El olor del trigo trillado llenaba el aire, mezclado con el polvo de la tierra y el sonido distante de los pasos enemigos. El viento soplaba caliente por las colinas de Ofra, levantando una polvareda que se pegaba a la piel y hacía arder los ojos. Era el final de la tarde, y el cielo, anaranjado y pesado, parecía esconder la esperanza de un pueblo cansado. Gedeón trabajaba en silencio, escondido en el lagar. Trillaba el trigo con prisa, mirando por encima del hombro ante cada crujido. Las manos le sudaban, el corazón le latía con fuerza. Afuera, los madianitas lo dominaban todo. Entraban en las aldeas y se llevaban lo que querían, ovejas, granos, hasta los sueños del pueblo. Nadie sonreía ya. Las madres lloraban de miedo al escuchar cascos de camellos en el horizonte. Los padres ya no sabían cómo alimentar a sus hijos. Y Gedeón no era más que otro hombre intentando sobrevivir. Pero Dios lo veía. Y mientras él se escondía, el Señor preparaba un encuentro que cambiaría su vida. Fue entonces cuando el ángel apareció, como quien surge entre la luz y el viento. Gedeón se sobresaltó. El ángel estaba de pie, a la sombra de una encina, y le habló con voz suave. El Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón miró a su alrededor, confundido. ¿Yo? ¿Valiente? Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaron nuestros padres? Ay, querida mía, ¿cuántas veces también nos hacemos esa pregunta, verdad? Cuando la vida aprieta, cuando llega la soledad, cuando parece que Dios guarda silencio, el corazón se llena de dudas. Así estaba Gedeón, cansado, escondido, sintiéndose el más pequeño de todos. Pero Dios no elige a los fuertes. Él elige a los dispuestos. Ve con la fuerza que tienes, dijo el ángel, y salvarás a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te envía? La voz sonó firme, pero llena de ternura. Y Gedeón respondió, tembloroso. Ay, Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. El ángel se acercó, y su mirada parecía atravesar el alma. Yo estaré contigo. Gedeón sintió el suelo temblar dentro del pecho. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía ser usado por Dios. Aún así, el miedo no desapareció de inmediato. Pidió una señal. Quería estar seguro de que era el Señor quien le hablaba. Y Dios, con paciencia, se lo permitió. Esa noche, Gedeón preparó una ofrenda, carne de cabrito y panes sin levadura. Lo colocó todo sobre una roca, como el ángel le había indicado. Entonces, el mensajero tocó la piedra con la punta de su bastón, y un fuego subió, consumiendo la ofrenda. El calor quemó el aire, y el ángel desapareció en la llama. Gedeón cayó de rodillas, temblando. ¡Ay de mí, Señor! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor habló a su corazón, paz a ti. No tengas miedo, no morirás. Aquella palabra fue como un bálsamo. Gedeón construyó allí un altar y lo llamó, El Señor es paz. Aún no lo sabía, pero ese momento marcaba el inicio de su transformación. El hombre escondido en el lagar estaba siendo preparado para liberar a una nación. Y tú, querida hermana, mira cómo actúa Dios. No apareció en un palacio, ni llamó a un general. Eligió al humilde, al olvidado, al que pensaba que no valía nada. El mismo Dios que vio a Gedeón en el lagar, también te ve a ti, ahí, en tu hogar, entre ollas, oraciones y preocupaciones. Tal vez pienses que ya es tarde, que tus fuerzas se acabaron, pero es justamente cuando nos sentimos débiles que Dios nos llama valientes. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, también trabajaste en silencio, escondiendo el miedo detrás de una sonrisa? ¿Cuántas veces cuidaste de los tuyos, aunque nadie lo notara? Es ahí, en esos gestos sencillos, donde el Señor revela su presencia. Él no busca grandes hazañas, Él busca corazones dispuestos. Gedeón, el más pequeño de su casa, fue llamado a hacer algo imposible. Pero antes de ganar batallas, tuvo que vencerse a sí mismo. Tuvo que creer que Dios podía actuar a través de él. Y así es con nosotros también. Dios no busca perfección,
busca confianza. ¿Y tú, hermana mía, alguna vez te sentiste así, demasiado pequeña para lo que Dios te pide? ¿Has mirado tu vida y pensado, ya no puedo más? Pues el Señor hoy te dice, ve con la fuerza que tienes. Aunque estés cansada, aunque te tiemblen las manos, ve. Porque Él va contigo. Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te envía? Jueces 6:14. Cuando Dios envía, el miedo se transforma en valentía, y el débil se vuelve fuerte por la fe. Pero antes de que Gedeón aceptara por completo el llamado, aún quedaban dudas en su corazón. Necesitaba una señal, algo que confirmara que realmente era Dios quien lo llamaba. Y aquella noche, bajo el brillo frío de las estrellas, extendió un vellón sobre el suelo, sin imaginar que el rocío del amanecer sería la respuesta que cambiaría su historia para siempre. La madrugada cubría las colinas con un velo de niebla, y el olor a tierra húmeda subía desde el suelo. El rocío colgaba de las hojas como pequeñas lágrimas de plata, y el silencio de la noche solo era roto por el sonido distante de los grillos. Gedeón, solo, caminaba descalzo, con el corazón lleno de preguntas y las manos temblando de incertidumbre. Él había visto el fuego descender sobre la roca. Había oído la voz del Señor prometerle la victoria. Pero, aún así, el miedo insistía en apretar su pecho. Era un hombre sencillo, un campesino, y ahora cargaba con un llamado que parecía demasiado grande para sus hombros. Gedeón miró al cielo y murmuró: Señor, si realmente eres tú quien va a usarme para liberar a Israel, dame una señal. Con cuidado, extendió en el suelo un vellón de lana. La luz de la luna tocaba la tela suave, y el viento movía las ramas de los olivos. Gedeón cerró los ojos. Si eres tú quien me habla, haz que el rocío caiga solo sobre la lana, y que toda la tierra alrededor permanezca seca. Esa noche, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Gedeón latía como un tambor. Y cuando amaneció, el primer rayo de sol iluminó el valle cubierto de rocío. Gedeón corrió hacia la lana, y cuando la apretó entre sus manos, salió agua, tanta que llenó un cuenco. Pero el suelo alrededor estaba seco como el polvo. Se arrodilló en silencio. Lágrimas se mezclaron con el agua entre sus dedos. Pero aún así, el miedo seguía susurrando. ¿Y si fue solo una coincidencia?, pensó. El corazón humano es inquieto, y el de Gedeón no era diferente. Miró al cielo y, con humildad, pidió otra vez: Señor, no te enojes conmigo, pero déjame pedirte otra señal. Esta vez, que el rocío caiga sobre la tierra y que la lana quede seca. Y Dios, en su infinita paciencia, respondió. A la mañana siguiente, el suelo brillaba húmedo, y la lana permanecía seca. Gedeón cayó de rodillas. Esta vez, el miedo dio paso a la certeza. El Señor estaba con él. Ah, querida hermana, mira qué hermosa lección hay aquí. Dios no reprendió a Gedeón por su inseguridad. Al contrario, comprendió su corazón. Dios conoce nuestras debilidades y entiende el peso de nuestros temores. Él no exige una fe perfecta, Él construye la fe con nosotros, paso a paso, señal tras señal. Gedeón se levantó de aquel campo con el rostro lavado en lágrimas y el corazón fortalecido. Era como si el rocío de esa mañana hubiera purificado su duda. A partir de ese momento, supo que no estaba solo. Y cuando regresó a casa, su mirada ya no era la misma. Había algo nuevo en sus ojos, una paz que no venía de las circunstancias, sino de la certeza de ser guiado por el Altísimo. Los días siguientes fueron de preparación. Gedeón comenzó a levantar un altar al Señor, y el pueblo, curioso, lo observaba. Algunos se burlaban: ¿Ese es el libertador de Israel? Pero a Gedeón no le importó. Cuando la fe es verdadera, no necesita aplausos. Él había aprendido que la confianza nace en silencio, en lo íntimo, donde solo Dios escucha. Mientras los vecinos dudaban, el Señor contemplaba ese corazón sencillo. El mismo Dios que hizo caer rocío sobre el vellón estaba moldeando a un guerrero, no por su fuerza, sino por su obediencia. Y tú, querida, ¿cuántas veces también pedimos una señal, verdad? Cuando el hijo se aleja de la fe, cuando la enfermedad parece no tener fin,
cuando el corazón se siente solo, ¿cuántas veces miramos al cielo y decimos, Señor, muéstrame que aún estás conmigo? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que, incluso cuando pedimos con miedo, Dios no se ofende. Él entiende el cansancio de la madre que ora en silencio, de la abuela que carga en sus hombros el peso de la nostalgia, de la mujer que extraña oír la voz de Dios entre los dolores del día a día. Gedeón nos enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino el valor de seguir confiando. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando pedimos señales, el Señor sigue a nuestro lado, paciente, amoroso, guiándonos hasta el momento exacto de la respuesta. ¿Y tú, hermana mía, has vivido alguna vez una noche de rocío? ¿Has tenido esos días en que el corazón suplica, Señor, confírmame que estás aquí? Pues escucha, el Dios de Gedeón aún oye, aún responde, y aún envía señales. A veces es un médico que da una buena noticia, un nieto que regresa a casa, un abrazo inesperado, pequeños rocíos del cielo que confirman, Él sigue cuidando. No temas, cree solamente. Marcos 5:36. La fe no es no dudar jamás, sino levantarse una vez más y decir, aunque tenga miedo, confío. Y aquella mañana, cuando el sol se alzó sobre el valle y el rocío se evaporó, Gedeón sintió una fuerza nueva en su pecho. Era hora de obedecer. Dios le había mostrado las señales, ahora venía el paso más difícil, destruir el altar de Baal, el dios falso que su propio padre tenía en el patio. Lo que Gedeón aún no sabía, era que la primera batalla no sería contra los enemigos de fuera, sino contra los ídolos dentro de su propia casa. La madrugada aún estaba fría cuando Gedeón despertó. El olor a humo de antiguas fogatas flotaba en el aire, y el viento traía consigo el sonido distante de los bueyes. Las estrellas brillaban sobre las colinas, y su corazón latía acelerado, como quien sabe que algo grande está por suceder. Dios ya había hablado. No era momento de pedir más señales, sino de obedecer. Gedeón miró hacia el altar de Baal, levantado en lo alto del pueblo, y sintió un nudo en el pecho. Aquel altar pertenecía a su propio padre, Joás. Durante años, el pueblo se había inclinado ante aquella estatua. El olor del incienso pagano se mezclaba con la tierra reseca, y el sonido de oraciones vacías resonaba como un lamento sin vida. Ahora, el Señor lo llamaba a derribarlo todo. Pero, ¿cómo enfrentarse a su propia casa? ¿Cómo desafiar las tradiciones que todos consideraban sagradas? Gedeón respiró hondo. La voz de Dios aún resonaba en su mente, no temas, yo estoy contigo. Entonces llamó a 10 siervos de confianza y esperó a que cayera la noche. La oscuridad cubrió Ofra. Gedeón, con las manos firmes pero el corazón tembloroso, se acercó al altar. El viento agitaba las antorchas y hacía crujir las cuerdas de los bueyes. Levantó el hacha y, de un golpe seco, el ídolo cayó. El sonido de la madera al romperse retumbó en el silencio de la madrugada. Sus hombres lo ayudaron a destruir el altar por completo y, en su lugar, levantaron uno nuevo, un altar al Dios verdadero. Sobre las piedras, Gedeón sacrificó un novillo, y el olor de la carne quemada se mezcló con el humo que subía al cielo. Miró el fuego y pensó en cuántas veces, a lo largo de los años, el pueblo había depositado su confianza en cosas sin vida, imágenes, tradiciones, costumbres heredadas, olvidando que solo el Señor es digno de adoración. El altar caía, y con él también se derrumbaba el miedo que aprisionaba su corazón. Cuando salió el sol, la noticia se esparció como fuego. El pueblo corrió, furioso, al ver el altar de Baal destruido. Las voces se alzaban en gritos. ¿Quién hizo esto? Debe morir. Pronto descubrieron que había sido Gedeón. Los hombres rodearon la casa de Joás, y la tensión aumentó. Pero el padre de Gedeón, que antes cuidaba de aquel altar, ahora hablaba con una nueva valentía. Si Baal es Dios, que él mismo se defienda, dijo Joás con firmeza. El pueblo quedó en silencio. Y por primera vez, alguien se atrevía a enfrentar la idolatría. Aquel día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobaal, el que peleó contra Baal. Un nombre de valentía. Un sello de obediencia. El miedo se había transformado en una fe activa. Y tú, querida hermana, mira cómo actúa el Señor. La primera victoria de Gedeón no fue contra ejércitos, sino dentro de su propia casa.
¿Cuántas veces no sucede lo mismo con nosotras? Antes de vencer afuera, Dios necesita liberarnos por dentro. A veces, el altar que debe caer es el del orgullo, el del rencor, el de la falta de perdón. Gedeón derribó un altar físico, pero nosotras, mujeres de fe, somos llamadas a derribar altares invisibles. A veces es ese resentimiento guardado contra alguien de la familia, una costumbre que nos aleja de Dios, o incluso una tristeza antigua que se resiste a irse. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe, Él hace nuevas todas las cosas. Después de aquel amanecer, el nombre de Gedeón comenzó a circular. Algunos lo llamaban loco, otros profeta. Pero lo que realmente importaba era que había decidido obedecer. Y cuando alguien obedece, el cielo se mueve. La fe de un solo hombre despertó el corazón de toda una nación. Querida hermana, tal vez Dios también te esté llamando a derribar algo, no de piedra, sino dentro del corazón. Un hábito, un recuerdo, una culpa. A veces, obedecer duele, pero es el primer paso para ver el milagro. Gedeón no esperó el amanecer, actuó de noche, porque entendía, el miedo se vence cuando se actúa incluso temblando. ¿Y tú, alguna vez tuviste que enfrentar algo dentro de tu propia casa? Una decisión difícil, una palabra que debía decirse, un límite que había que poner con amor. Sepas que el mismo Dios que sostuvo a Gedeón, te sostiene a ti también. Él te da fuerza para obedecer y sabiduría para actuar con fe y ternura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El poder viene de Él, el amor guía nuestros pasos, y el dominio propio trae paz al corazón. Ese día, el altar de Baal se convirtió en cenizas, pero algo aún más poderoso estaba por suceder. Mientras Gedeón sacudía el polvo de sus manos y miraba el sol alzarse, escuchó a lo lejos el sonido de trompetas y cascos. Los madianitas se acercaban, un ejército numeroso como langostas. Y Dios habló a su corazón, con esta fuerza tuya, yo te libraré. Gedeón alzó la vista y, sin saber cómo, supo, la próxima batalla no sería solo física. Era el comienzo de una guerra que pondría a prueba hasta donde llega la fe de un corazón obediente. El sol se alzaba rojizo sobre el valle de Jezreel. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y el aroma de la tierra caliente. El sonido de los cascos resonaba a lo lejos, miles de camellos se acercaban, y el suelo temblaba bajo el peso del ejército enemigo. Gedeón observaba desde una colina. A su alrededor, 32.000 hombres armados esperaban instrucciones. Su corazón latía con fuerza, pero una voz interior le decía, no confíes en la cantidad, confía en mí. Y cuando el Señor habló, lo imposible sucedió, tu ejército es demasiado grande, Gedeón. Guardó silencio por un momento. ¿Demasiado grande? Ante un enemigo tan numeroso, ¿cómo podía ser? Pero Dios no busca números, busca corazones. El Señor le ordenó que enviara de regreso a todos los temerosos e inseguros. Gedeón, con voz temblorosa, repitió las palabras ante el pueblo. Quien tenga miedo, que regrese a casa. Y el sonido de los pasos fue ensordecedor. 22.000 hombres partieron. Solo quedaron 10.000. Gedeón respiró hondo. El viento frío golpeó su rostro, y sintió el peso de la soledad. Pero Dios aún no había terminado. Todavía son demasiados, Gedeón. Llévalos al río y allí te mostraré quién debe quedarse. A la orilla del río, los hombres se arrodillaron para beber agua. Algunos se lanzaron de bruces, sumergiendo el rostro, otros, vigilantes, llevaron el agua a la boca con las manos. Y el Señor dijo, los que bebieron con la mano, ellos se quedarán contigo. Gedeón contó, solo 300. 300 contra una multitud incontable. El miedo podría haberlo vencido, pero algo dentro de él se encendió. Recordaba el rocío sobre el vellón, el fuego en la roca, la voz de Dios bajo la encina. Ya no era el hombre inseguro del lagar. Era un siervo obediente. Esa noche, mientras el ejército enemigo dormía en el valle, Dios habló una vez más. Levántate y baja al campamento, porque yo ya lo he entregado en tus manos. Pero conociendo el corazón humano, el Señor añadió, si tienes miedo de descender, lleva contigo a tu siervo Purá, y escucha lo que dicen.
Y Gedeón fue. La luna plateaba el valle, y el viento llevaba el eco de voces distantes. Se arrastró entre las sombras y escuchó a 2 soldados conversando. Tuve un sueño, dijo uno. Un pan de cebada rodaba por el campamento y derribó la tienda de Madián. El otro respondió, es la espada de Gedeón, siervo de Dios. Él entregará a Madián en sus manos. Al oír esto, Gedeón cayó de rodillas. Aquel pan humilde, simple, hecho de cebada, el alimento de los pobres, lo representaba a él. Y allí, con el rostro en tierra, adoró. Entendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, que el Señor no elige a los más fuertes, sino a los que se dejan moldear. Cuando volvió al campamento, su mirada era distinta. La voz, antes temblorosa, ahora era firme. Levantaos, porque el Señor ha entregado el ejército de Madián en nuestras manos. Gedeón dividió a los 300 en 3 grupos. A cada hombre le entregó una trompeta, un cántaro y una antorcha escondida dentro. No había espadas ni escudos. Solo fe. El plan parecía extraño a los ojos humanos, pero era perfecto a los ojos de Dios. ¿Y tú, querida hermana, cuántas veces el Señor también ha reducido tu ejército? A veces Él quita apoyos, cierra caminos, silencia voces. Es lo que llamamos el tiempo del tamiz espiritual. Dios nos lleva al río de la vida y observa cómo bebemos, si lo hacemos con distracción, o con atención y reverencia. Solo permanecen aquellos que aprenden a confiar. Tal vez tú también lo has sentido. Has perdido personas que caminaban contigo, enfrentado enfermedades, visto cómo los recursos se agotaban, y pensaste, Señor, ¿por qué me estoy quedando sola? Pero escucha, hermana, Dios no te está debilitando, te está preparando. Te está enseñando a pelear con menos, para depender más. El mismo Dios que redujo el ejército de Gedeón es el que te sostiene cuando tus fuerzas se acaban. Él te muestra que la victoria no viene del número, ni de la apariencia, sino de su presencia. Es el Dios que hace que lo poco sea suficiente, que el débil venza al fuerte, que el improbable sea escogido. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Cuando Dios va al frente, no hay multitud que intimide, ni ejército que resista. Gedeón se levantó antes del amanecer. El viento frío soplaba desde el valle, trayendo olor a humo y el murmullo de los enemigos dormidos. Miró a sus 300 hombres, cansados, pero confiados, y alzó la mirada al cielo. Las antorchas esperaban escondidas, los cántaros en las manos, y las trompetas listas. El silencio era tenso, el instante antes del milagro. Gedeón sabía que no sería una batalla común, sería un testimonio de la fidelidad de Dios. Y mientras la primera luz del amanecer surgía detrás de las montañas, levantó el brazo. El siguiente aliento sería el inicio de algo que cambiaría la historia de Israel. La madrugada estaba fría, y el viento soplaba cortante por los valles. El sonido distante de los grillos se mezclaba con el susurro de las antorchas encendiéndose. El olor a humo y barro húmedo flotaba en el aire, y el corazón de Gedeón latía con fuerza. Era la hora. Los 300 hombres estaban en silencio, dispersos por las laderas. Cada uno sostenía una trompeta en una mano y un cántaro con una antorcha oculta en la otra. No había lanzas, ni espadas. Solo fe. Gedeón alzó la mirada al cielo y susurró: Señor, que tu nombre sea exaltado esta noche. La luna plateaba el valle, y el ejército de los madianitas dormía, confiando en su propia fuerza. Eran tantos que parecían un mar de sombras, un enjambre de langostas sobre la tierra. Gedeón observó, respiró hondo y levantó el brazo. Esa era la señal. De pronto, el silencio de la noche fue rasgado por el sonido de las trompetas. El eco atravesó el valle como un trueno. Al mismo tiempo, los 300 rompieron los cántaros, y el resplandor de las antorchas iluminó la oscuridad. El grito resonó entre las montañas. Por la espada del Señor y de Gedeón. El caos se desató. Los madianitas despertaron aterrados y, en medio de la confusión, volvieron sus espadas unos contra otros. El valle se convirtió en un torbellino de gritos, polvo y miedo. Ningún israelita necesitó luchar. Fue el mismo Dios quien peleó por ellos.
Gedeón miraba desde lejos, con lágrimas en los ojos. La escena parecía imposible, un ejército derrotado sin batalla, enemigos huyendo ante un pueblo sin armas. Era el cumplimiento de la promesa, el Señor demostraba que la victoria no venía de la fuerza humana, sino de la obediencia. Al amanecer, el valle estaba cubierto de silencio. El sol doraba las tiendas destruidas y el rostro de Gedeón. Él se arrodilló y dio gracias. Aquellas manos callosas, que antes trillaban trigo escondidas, ahora se alzaban en adoración. Dios había transformado el miedo en fe, la debilidad en fuerza, lo improbable en instrumento. Pero la lucha aún no había terminado. Gedeón envió mensajeros a las tribus vecinas para perseguir a los enemigos que huían. Los hombres de Efraín se unieron y tomaron los valles del Jordán, capturando a los príncipes de Madián. Israel, por fin, respiraba en paz. Los soldados rodearon a Gedeón, exaltándolo como un héroe. «Tú eres el libertador de Israel», decían. Pero él, con voz serena, respondió, «No yo, sino el Señor. Fue él quien peleó por nosotros». Ah, querida hermana, cómo habla esta escena a nuestros corazones. ¿Cuántas veces también libramos batallas que parecían imposibles? Un diagnóstico difícil, un hijo perdido, un hogar en crisis, y entonces, cuando ya no queda fuerza, Dios actúa de una manera que nadie esperaba. Mira qué hermosa es la pedagogía divina. El Señor le pidió a Gedeón que soltara el control. 300 contra miles, parecía una locura. Pero es en las situaciones que desafían la lógica donde Dios revela su poder. A veces espera hasta que todas nuestras estrategias fracasen, solo para mostrarnos que la victoria es suya. Quizá tú también has vivido un valle de los madianitas. Un tiempo en que todo parecía perdido, pero al final, el milagro llegó. Y cuando llegó, supiste que no fue suerte, ni coincidencia, fue la mano de Dios. Así es como Él actúa, cuando el miedo grita, Él habla en susurros, cuando el enemigo avanza, Él nos enseña a tocar trompetas de fe. Hermana mía, recuerda esto, las mayores victorias de la vida no vienen con ruido de espadas, sino con el sonido de la confianza. Cuando oras, incluso cansada, incluso sin ver salida, el cielo se mueve. El Señor aún hace que los enemigos se confundan, aún convierte la noche oscura en amanecer de esperanza. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Quien confía, permanece firme. Aunque todo se desmorone, el corazón que descansa en Dios jamás será derrotado. El sol subía lentamente, y los 300 contemplaban el valle ahora lleno de paz. Gedeón sentía el peso del cansancio, pero también una alegría profunda, esa que solo experimenta quien ha visto la mano de Dios obrar. Sabía que esa victoria sería recordada por generaciones. Pero el corazón humano es frágil, y el tiempo de bonanza puede esconder nuevas tentaciones. Mientras los cantos de victoria resonaban y el pueblo lo aplaudía, algo comenzó a cambiar en su interior. Gedeón, el siervo humilde que antes temblaba ante el ángel, ahora empezaba a ser visto como un rey. Y entre aplausos y homenajes, tendría que enfrentar a un enemigo aún más peligroso que los madianitas, el orgullo que crece en silencio dentro del corazón humano. El sol nacía suave sobre las colinas de Israel. El viento traía el aroma del trigo maduro, y el sonido de los niños jugando resonaba entre las tiendas. Era tiempo de paz. El pueblo celebraba, el miedo se había ido, y Gedeón, ya más viejo, observaba todo con ojos cansados, pero agradecidos. La victoria sobre los madianitas había cambiado el destino de la nación. Las aldeas florecían, las mujeres cantaban mientras amasaban el pan, y los ancianos se reunían para contar a los jóvenes lo que el Señor había hecho. Todos hablaban de Gedeón, el guerrero elegido por Dios, el hombre que liberó a Israel sin espada ni ejército. Un día, los líderes del pueblo se acercaron a él. Trajeron regalos, oro, telas, y le dijeron: «Gobierna sobre nosotros, tú y tus hijos después de ti, porque nos libraste de manos de Madián». Gedeón bajó la mirada. Por un instante, el silencio fue profundo. Entonces respondió con voz serena: «No seré yo quien reine sobre vosotros, ni mi hijo, el Señor reinará sobre Israel». El pueblo guardó silencio, pero en el fondo,
los corazones humanos siempre buscan a alguien para exaltar. Y fue en ese tiempo de tranquilidad que la semilla de la vanidad comenzó a germinar. Gedeón pidió a los hombres un pendiente de oro de cada botín de guerra. El pueblo respondió de inmediato, y con ese oro hizo un efod, una prenda sagrada, similar a la que usaban los sacerdotes, y la colocó en su ciudad, Ofra. La intención parecía buena, pero el corazón humano es frágil. Con el paso del tiempo, el efod se convirtió en un objeto de adoración. El pueblo comenzó a buscarlo, a arrodillarse ante él, como si la bendición estuviera en aquella prenda y no en el Dios que había dado la victoria. Gedeón, ya anciano, observaba todo eso y su corazón se llenaba de confusión. Por un lado, sentía orgullo por todo lo que había construido. Por otro, percibía que algo no estaba bien. Volvían a su mente las noches de miedo y fe en el lagar, y se preguntaba, ¿en qué momento dejamos de mirar al Señor? La vida le había enseñado mucho. El mismo hombre que un día tuvo miedo de enfrentar a los enemigos, ahora aprendía otra lección: el peligro no está solo en las batallas, sino también en las victorias. Cuando todo va bien, el corazón humano se distrae. El alma se acomoda, y el altar de la gratitud es reemplazado por el trono de la vanidad. Pasaron los años, y Gedeón tuvo muchos hijos. Reinó la paz mientras él vivió. Pero tras su muerte, Israel volvió a olvidarse del Señor. Regresaron a los ídolos, y ya no recordaban al Dios que los había libertado. Gedeón no fue un hombre perfecto, ninguno de nosotros lo es. Pero su historia enseña algo profundo: Dios levanta a los humildes, usa a los improbables, y aun los que fallan pueden dejar un legado de fe. El mismo Gedeón que se escondía en el lagar tuvo el valor de obedecer. Y aunque tropezó al final, su vida quedó como testimonio de que el Señor es paciente y fiel. Ah, querida hermana, cuánto nos habla esta enseñanza. Después de tantas batallas vencidas, es fácil relajarse en la fe, ¿verdad? Cuando el dolor aprieta, oramos con fervor, pero cuando llega la calma, el corazón se distrae. A veces, Dios necesita recordarnos que el altar de la adoración no es lugar para el oro ni la vanidad, sino para una gratitud sincera. Tú, que ya has caminado tanto, que has visto la mano de Dios actuar tantas veces, quizás entiendas bien lo que sintió Gedeón. La vejez trae paz, pero también recuerdos. Y en esos recuerdos, el Señor nos invita a seguir siendo humildes. Porque, incluso después de la victoria, Él sigue siendo el mismo Dios que nos tomó de la mano allá atrás, en los tiempos de miedo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. La verdadera grandeza no está en ser recordados por los hombres, sino en ser fieles delante de Dios hasta el fin. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas de Ofra, y el pueblo se preparaba para la cosecha. Gedeón, ya de cabellos blancos, miró el horizonte y sonrió. El viento que pasaba entre las espigas parecía traer voces del pasado: el ángel en el lagar, el rocío sobre el vellón, el sonido de las trompetas. Entonces entendió que el mayor milagro no era ganar batallas, sino seguir creyendo después de ellas. Y así, en paz, el viejo guerrero descansó. Pero su historia, contada de generación en generación, atravesó el tiempo y llegó hasta nosotros, recordando a cada corazón cansado que el Dios que usa a los pequeños sigue levantando a personas sencillas para hacer cosas grandes. Y quizás, hermana mía, hoy Él también te mire, con la misma ternura con la que miró a Gedeón, y te diga en voz baja: levántate, mujer valiente. Tu historia aún no ha terminado. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Comenta, amén, aquí abajo y suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros para seguir escuchando historias que fortalecen el alma y nos recuerdan que, incluso en los días más difíciles, el amor de Dios y el ejemplo de los santos nunca nos abandonan.